Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Soy su hermano en Cristo, Emilio. Eh, Estoy acá para compartir con todos ustedes con la palabra de Dios y que le pedimos al Señor Jesús que nos guíe, nos dé discernimiento en su espíritu y que crezcamos y avancemos en su palabra. Es para compartir, enseñarnos mutuamente y aprender. Eh, la finalidad de estos videos, este es el primero, es exhortarnos, como lo dije ya. Y hay muchos errores. Sabemos que la Reina Valera también tiene muchos errores de traducción. Eso lo vamos a tratar también. Incluso vamos con uno que ya vamos a mencionar. La finalidad de esta enseñanza se basa en Juan 5:39, que ya lo mencionamos, hay un error allí. Y nosotros queremos saber de verdad qué quiso decir Jesús cuando dijo esto a los fariseos de ese momento. Entonces, lo que quiero dar a entender y que aprendamos es que cuando nosotros queremos ir a la palabra de Dios o pedimos a algún líder, a un pastor, un apóstol, como lo quieran llamar, que dónde podemos ir a la palabra de Dios, que nos mande a escudriñar la palabra, dónde dice que debemos escudriñar la palabra. Entonces señalamos rápidamente Juan 5:39. Ese es lo que vamos a estudiar. Y también vamos a estudiar cuáles son los versículos que verdaderamente nos mandan a escudriñar su palabra, a predicarla, con qué finalidad, con qué fin, qué propósito tiene escudriñar la palabra de Dios. Entonces empezamos, vamos a ir a nuestras Biblias y anotar algunos versículos que ya tenemos acá. Uno de ellos es 2 de Timoteo 3:16. El otro es 2 de Timoteo 4:2. Luego tenemos Hechos 17:11. Y luego el versículo base 5, Juan 5:39. Así que empezamos. Si nosotros queremos ver y estar seguros de que debemos escudriñar la palabra de Dios, vamos a estos versículos que nos dice la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura, o sea, la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ve la finalidad y el propósito de escudriñar la palabra de Dios, estudiarla, profundizarla, leerla. El otro versículo que nos da, que debemos entender y debemos entender para escudriñar la palabra de Dios, es 2 de Timoteo 4:2. Es un encargo que le da Pablo a su discípulo Timoteo, al cual dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos hablando con que él va a tener paciencia, con que redarguye, con que reprende, con la palabra de Dios. Entonces nos manda aquí que debemos escudriñar la palabra, estudiarla, tenerla siempre presente. Porque si leemos el versículo anterior, el 4:1, vemos que es un encargo que Pablo le da a Timoteo, ¿no? Se lo dice: te encarezco solemnemente que en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que prediques la palabra. Y a predicarla, estás instruyendo, estás redarguyendo, estás enseñando. Entonces, también en Hechos 17:11 dice: Pablo y Silas fueron enviados a predicar a Berea, y dice que estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Debe ser que en Tesalónica no aceptaron la palabra de Dios como debería ser, ¿no? No fue aceptada. Pero en Berea sí. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escuchen esto: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas eran así? Lo que predicaba Pablo, lo que enseñaba, lo que venía, las buenas nuevas, lo que venía dando a conocer a los de Berea. Y ellos
fueron a escudriñar las escrituras a ver si todo era verdad, si Pablo tenía base bíblica, si estaba basado en las escrituras. Entonces vemos la importancia y los versículos que nos mandan a escudriñar la palabra, con qué finalidad, con qué propósito, para estar preparado a toda buena obra en Jesús. Entonces, estos son los versículos que verdaderamente nos mandan a escudriñar la palabra con propósito, ¿no? Entonces, cuando vamos a Juan 5:39, nos dice Juan 5:39, así, dice Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escucha esta palabra, testimonio. Y si leemos el 40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, esto aquí, Jesús, no podemos tomar este versículo que Jesús está mandando a escudriñar las escrituras. No, aquí hay una exhortación, no un mandato, una advertencia. Ten cuidado que estás equivocado, estás errado, estás yendo por otro camino. Eso es lo que está queriendo decir Jesús a los fariseos de ese momento, a los sacerdotes que siempre querían contradecirlo y no creían en nada, no creían en él. Entonces Jesús les llama la atención por este versículo. Veamos que dice escudriñar, pero realmente no dice escudriñar como mandato. No, en otras versiones les mencioné que la Reina Valera tiene algunos errores de traducción. Otras dicen escudriñan, algo que se está haciendo, no un mandato, sino algo que se está haciendo al momento. Entonces no es lo mismo. Cuando dicen ustedes escudriñan las escrituras, porque piensan que escudriñarla y tenerla tienen la vida eterna. Pero entonces le dice, pero no quieren creer en mí. Entonces están viendo que no está mandando a escudriñar ninguna palabra. Dice, ustedes escudriñan, ustedes lo hacen pensando que con eso tienen la vida eterna y no creen en él. Ellos escudriñan tanta la escritura, pero no creen en Jesús, el Salvador. No creen el protagonista del que habla las escrituras. Y hasta le dice, yo no los voy a acusar delante del Padre. Moisés es el que lo va a acusar, ¿no? Porque Moisés dice la palabra, él le dice, si ustedes creen en lo que escribió Moisés, deberían creer en él, porque Moisés habló de él y escribió de él allí. Es una advertencia, un cuidado. Están errados, van por un camino equivocado. Entonces no tiene nada que ver que este versículo nos está mandando a escudriñar las escrituras. No, todo lo contrario. Dice también nosotros que tengamos cuidado si también pensamos como los fariseos, que solamente con escudriñar las escrituras, leerlas, ya tenemos vida eterna y no vamos a creer en Jesús. No, estamos cerrados, tenemos que creer en él y en su palabra. Entonces esto es lo que quería compartir con ustedes, amados. Está sujeto a opiniones, pero bíblicamente basada en las escrituras. Así que seguiremos haciendo videos, otras exhortaciones y quizás denunciando o haciendo saber que hay muchos falsos por allí enseñando cosas que no son. Esos otros videos que vamos a hacer. En este caso, el de hoy es exhortación. Hay un versículo que quizás lo aprendimos muy mal y quiere decir otra cosa. Entonces, Dios le bendiga. Estaremos en otro video, si el Señor lo permite. Amén.